Cordiales saludos. Vamos a comenzar la segunda clase del módulo 2, en el cual continuaremos hablando sobre los antídotos que permiten romper el estado de mecanicidad. Recordemos que en la clase número 1, en la clase anterior, hablamos fundamentalmente de tres mecanismos que ayudan a romper el estado de mecanicidad. Uno es la resignificación del mal, el otro es la anticipación del mal, y el tercero, el recuerdo de sí, basado en la autoobservación. Vamos a desarrollar en esta clase otros de los antídotos que la sabiduría perenne ha descrito para, como decíamos, salir del estado de sueño. Uno de los antídotos es cultivar el estado de nadidad, es decir, el concepto de que uno es nada. Recordemos que uno es nada ante la divinidad, pero uno es alguien ante el semejante, o sea, ser nada no significa ser nadie. Uno es un par con su prójimo, si no uno cae en la humillación, pero siempre tiene que reconocer que es nada frente a la inmensidad de la divinidad. Y este concepto, este cultivo, este concepto, se basa entonces en el desarrollo de la humildad, o sea, de la pobreza espiritual. Por eso una bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, las personas humildes, porque las personas humildes van a poder autoobservarse, van a poder detectarse sus clipá, sus desequilibrios, van a poder remover sus topes para ver la sombra, para ver la parte negativa de su interior y poder entonces hacer rectificación, poder corregirla. Esa pobreza de espíritu, esa humildad, se consigue cuando uno no se apega a su ego, es decir, cuando uno entiende que el ego es un instrumento y uno no se identifica con su propio ego. Entonces es capaz de ver por debajo del ego, o sea, ver el yo interior. Por eso otra de las enseñanzas dice, por ejemplo, que es más difícil que un rico pase por el orificio de una aguja que un camello. ¿Qué significa en ese caso un rico? Un rico sería un ególatra, es decir, una persona que tiene su ego inflado. Va a ser muy difícil que pueda pasar por el ojo de la aguja, o sea, que es muy difícil que se vuelva humilde, se achique para poder pasar por la puerta estrecha. La puerta estrecha también es la simbología del camino de la gnosis, es decir, la puerta amplia es el camino del sueño, el camino del hombre dormido, y la puerta estrecha, que requiere sacrificio, requiere autoobservación, requiere rectificación, es la puerta del hombre despierto. Entonces, la simbología del ojo de la aguja es la misma simbología que la de la puerta estrecha, solamente va a pasar por allí quien se quite los abrigos, es decir, quien se haga pequeño. Los abrigos significan las capas egóticas. Aquel que se haga pequeño, aquel que se vuelva humilde, pobre de espíritu, va a poder reconocer sus errores, los va a poder entonces rectificar y entonces poder transformarse. O como dice el Evangelio, al rico y al poderoso, es decir, tanto rico y poderoso en lo material como también en su ego, figurativamente hablando, le va a costar justamente el proceso de transformación porque le va a costar lograr la ego reducción. Y ahí viene también el famoso concepto de que, por ejemplo, en hebreo, la palabra yo, ani, si una inversión silábica, queda ain, que es nada. Es decir, metafóricamente, ¿qué significa? La palabra yo es, en el fondo, la palabra nada, porque el ser humano frente a la divinidad es nada. Si eso lo entiende y lo reconoce, es el paso inicial para tener la humildad suficiente como para empezar a hacer una autoobservación con una sinceridad radical, para poder autoobservarse correctamente y ahí tener diagnóstico de cuáles son, dijimos, las facetas negativas que tiene que rectificar para mejorar, para trascender. Bien, esa humildad es pobreza de espíritu. Recordemos que dice pobreza de espíritu, no de pobreza material. Pobreza de espíritu, humildad. Esa humildad le va a permitir no solamente poder autoobservarse,
detectar los errores para poder rectificar, sino también el tener en consideración a sus padres, es decir, el poder cumplir la máxima del Evangelio o de la tradición judía inclusive, de ser prójimo como a ti mismo. Es decir, considera a los demás tanto como a uno mismo. Fíjense que es una relación de paridad, no es más que a ti mismo, es como a ti mismo. Entonces, ese amor, recuerda que la palabra amor en el idioma es muy amplia. En griego tenemos varios tipos de amor. Tenemos el eros, el amor sexual, tenemos el filo, que es el amor hacia los familiares y hacia sus amigos. Tenemos el ágape, que es el amor hacia los pares, hacia los compañeros. Incluso tenemos el amor hacia la divinidad, que permite justamente el conocimiento de la divinidad a través de la intuición intelectual, de la cual hemos hablado que se desarrolla mucho en los místicos y en los artistas trascendentales, que es la noesis. Entonces tenemos muchas formas de amor. La palabra amor es muy amplia, requiere una definición mucho más precisa, como lo hace, por ejemplo, el griego. Y en este caso, el amor del que se habla es el ágape. El amor hacia los demás es el amor hacia los pares. Otro antídoto que nos brinda la sabiduría perenne es el no identificarse, el no apegarse. Es decir, una cosa es lo que uno es, otra cosa es lo que uno tiene. Entonces, por ejemplo, si uno no considera que su mesa es uno, ¿por qué su tristeza la considera parte de uno? Es una posesión, no es el sí mismo, no es nuestro yo interior. Entonces tenemos que diferenciar lo que somos nosotros en nuestro yo interior, en nuestra esencia, de las cosas que tenemos, tanto de las cosas que tenemos físicas como de las cosas que tenemos inmateriales, por ejemplo, las emociones. Porque aquella persona que se apega es como aquella persona que en el Evangelio le piden que camine sobre las aguas y por falta de fe se hunde. Esa parábola es una metáfora de que la persona que se hunde es la persona que se queda apegada a sus posesiones, tanto como decía, materiales como inmateriales. Aquella persona que se desapega tanto de sus posesiones materiales como inmateriales, puede transitar, está liviana, no tiene cosas que la arrastren para abajo, y entonces puede metafóricamente caminar sobre las aguas, es decir, atravesar las situaciones de dolor sin hundirse en ellas. Porque el ego justamente es una estructura que está tejida en base a los apegos y las ilusiones, como explicamos en clases anteriores. Quiere decir entonces que, como decía Simone Weil, cuando la persona no está justamente apegada a esas ilusiones y a esas posesiones, entonces tiene una liviandad que le permite elevarse, una liviandad que le permite trascender las situaciones dolorosas. El antídoto entonces es desarrollar una conciencia antiapego, es decir, entender que uno no es lo que tiene. Ser no es lo mismo que tener. ¿Y eso cómo se puede vivenciar? Con el recuerdo de sí. Cuando uno recuerda que es esencia, entonces uno recuerda que no es lo que tiene, sino que es su esencia. Puede desear algo, es normal que haya deseo, el deseo es el motor de la vida, pero una cosa es desear, otra cosa es apetecer. Apetecer es apegarse a lo que se desea, y eso es lo que no hay que hacer. No hay que estar apegado a las posesiones, como dijimos antes, ni materiales ni inmateriales. No quiere decir que no se disfrute cuando se las tiene, pero si se pierden, uno tiene que saber dejarlas pasar, porque uno no es lo que tiene, uno es su esencia. Un ejemplo de esto es como una técnica que se usa para cazar a los monos. Por ejemplo, se pone una fruta dentro de una cavidad. Entonces el mono, para agarrar la fruta, mete su mano en la cavidad. Resulta que cuando la mano tiene la fruta y el puño se cierra sobre la fruta para poseerla, ya la mano no puede salir de la trampa porque el orificio no permite salir la mano ocupada. Y el mono, por no largar la fruta, queda atrapado y es a su vez
atrapado por los cazadores. Entonces, ¿qué pasó? El mono no se pudo desapegar de lo que había obtenido y por eso terminó atrapado. Bueno, es una situación real, digamos, que ejemplifica perfectamente lo que le pasa al ser humano con los apegos. A veces los apegos generan un problema que sencillamente no existiría si él se desapegase. Por eso dice Simone Weil, por ejemplo, una técnica para deshacer los apegos es cuando uno está muy apegado a algo, si uno lo observa con detalle, con atención y lo analiza, generalmente le encuentra a esa cosa que desea, que ve como positiva absolutamente, le encuentra facetas negativas. Y entonces esas facetas negativas que tiene, porque todo es luz y sombra, puede ayudar a que la persona se desapegue y entienda que no todo era bueno dentro de ese apego, como él creía, como él ilusoriamente creía. Entonces, la observación en detalle de aquello a lo que estamos apegados nos permite encontrar algún lado oscuro que hace que sea más fácil el desapego. Por eso dice la tradición que cuando uno logra la conciencia antiapego, logra el estado de ¿qué es el estado de deleite? Es un estado donde estar feliz, porque si uno está feliz, puede pasar a estar feliz si pierde lo que tiene, ni tampoco un estado de alegría, porque si uno después pierde lo que tiene, pasa a un estado de tristeza, sino que es el estado donde se disfruta lo que se posee mientras se lo posee, y si se pierde, se lo deja pasar, entendiendo que la vida es flujo continuo. Lo importante es dejar de ser un sujeto para pasar a ser un individuo. Es decir, dejar de ser una persona sujeta al mundo exterior, a las tracciones y los apegos del mundo exterior, para pasar a ser o intentar procurar ser un individuo, o sea, una persona que tiene una unicidad, que se rige por un valor interior, por su esencia, y no se ve arrastrada por los apegos del mundo exterior. Por eso Jung va a decir, lo importante no es ser perfecto, sino ser íntegro. Es decir, lo importante no es ser perfecto, porque nadie es perfecto, solo la divinidad es perfecta. Somos seres imperfectos. Podemos procurar ser menos imperfectos, pero nadie es perfecto, nunca lo va a ser, pero sí puede procurar alcanzar por momentos, porque dijimos que esto es una oscilación permanente, la individuación, es decir, el ser uno con su esencia y no ser una persona traccionada como una hoja al viento por los apegos del mundo exterior. Otro de los antídotos contra la mecanicidad o contra el estado de sueño es desarrollar la consideración externa. ¿Qué es la consideración externa? Tener consideración por los demás, es decir, tratar de comprender al otro y no juzgarlo. Tratar de entender si hizo algo malo, por qué hizo eso malo, más que automáticamente juzgarlo. Bien, y se puede practicar la consideración externa porque se tiene paciencia. La paciencia hay que desarrollarla. Y se desarrolla la paciencia cuando uno se sabe imperfecto. Y entonces, como uno se equivoca, el otro también se pudo haber equivocado. O sea,
uno tiene consideración hacia el otro en su error, porque uno también es una persona que se equivoca. Es la famosa frase del Evangelio: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O, por ejemplo, hipócrita, ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que tienes en el propio. Esas dos frases simbolizan esto, simbolizan que uno debe procurar, en principio, desarrollar la paciencia y la consideración exterior, o sea, la consideración con respecto a las equivocaciones del prójimo. Bien, dentro de esa consideración externa, situación particular que cuando uno recibe, por ejemplo, una crítica negativa por parte del otro, uno primero tiene que ejercer la indiferencia transitoria, es decir, no identificarse eso negativo que se recibe. Entender que una cosa es la esencia de uno, otra cosa es el ego de uno. El ego puede estar recibiendo eso, pero que eso no entre en nuestro castillo interior. No identificarnos con eso negativo que recibimos, para mantener la paciencia, para mantener el shalom, la paz interior. Luego puede suceder que lo que se nos dice negativo sea correcto, que hubo un error de parte nuestra. Entonces, bueno, deberemos reconocerlo y rectificar. Deberemos mejorar eso. También puede ser que sea una crítica injusta. Bueno, entonces no reaccionar y entender que por ahí la otra persona tiene problemas internos que lo que hace es proyectarlos en uno y en definitiva el conflicto es del otro, no nuestro. Entender esa situación, comprender lo que le pasa al otro y tener claro que lo que se recibe negativo no es contra lo que uno hizo en sí, sino que es una proyección de un conflicto interior del prójimo. Pero en todos los casos, no volverse reactivo, no, digamos, identificarse con eso negativo que se recibe. Como siempre decimos, esto no es una apología del mal, una justificación del mal, sino que es entender cómo funciona el mal en el sistema, que ese mal a uno no lo afecte en su interior y después, por supuesto, proceder correctamente, es decir, alejarnos de la situación de mal o no volver a incurrir en ese error si fue un error de parte nuestra, o sea, resolver la situación, no quedarse expuesto a ese mal, pero sí entender que esa situación de mal sirve para mejorar cosas, ya sea de nuestro interior, rectificar, si es que lo que se recibe es una crítica negativa pero correcta, o para, si no es así, sino que es un error del exterior reflejado en uno, entonces uno no tiene nada que rectificar, pero sí tiene que ejercer la paciencia y la comprensión con respecto al prójimo que está equivocado en su actitud. Por supuesto que esto que decimos de la consideración externa ante situaciones en las que se recibe algo negativo no es sencillo, requiere mucho trabajo interior, requiere mucha adaptación y ejercicio, pero siempre recordemos que los místicos dicen que si uno quiere conocer la estatura de la esencia de una persona, observen la paciencia de esa persona y observen su desapego. Las personas que tienen una gran paciencia y un gran desapego son personas que tienen probablemente un gran trabajo interior y pueden, digamos, sobrellevar estas situaciones en las que reciben, reciben negatividad respecto del mundo exterior. Recordemos siempre que la persona que más entiende se tiene que adaptar a la que menos entiende. Entonces, si una persona tiene un trabajo interior, una gnosis operativa muy fuerte, es su deber también intentar entender las situaciones negativas en las que se pueden ver envueltas las personas en estado mecánico. Pero como dijimos, eso no significa que uno sea mártir, o sea, uno tiene que defender su individualidad, uno tiene que defender su vida, uno tiene que defender su situación de persona, ¿no es cierto? Dijimos que una misericordia no tiene que ser ejercida con un desequilibrio de humillación. Es decir, la clipa de la misericordia es la humillación. Eso no tiene que ser así. Pero no significa que una misericordia no se tenga que ejercer, una consideración externa se tenga que ejercer en la medida de lo posible. Otro signo que dicen los sabios
que habla de una esencia muy desarrollada y de un trabajo interior muy fuerte, aparte de la persona que muestra una gran ciencia y una conciencia muy fuerte antiapego, es, por ejemplo, una persona que es capaz, ante una situación adversa, de detener la antipatía, es decir, de, ante una situación desagradable, no sentir desagrado. Eso también es otro signo de una persona que tiene un castillo interior muy fuerte y que puede atravesar situaciones negativas sin que esa negatividad impregne su interioridad. Bien, hay una serie de máximas que nos ha dejado la sabiduría perenne para ayudarnos a desarrollar la consideración externa. Por ejemplo, uno de ellos es perdonar. Recuerden el ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7, o sea, muchas veces. Tampoco dice siempre, o sea, hay un límite. Dijimos que la misericordia, Gesed, tiene que tener un tope para no pasar a la humillación, ¿de acuerdo? También no prejuzgar, tratar de comprender mejor la situación del otro antes de tomar una apreciación o un juicio de valor respecto de lo que hizo una persona, no apresurarse, no prejuzgar inmediatamente, no sentenciar. Recuerden que con la vara que midas serás medido. Entonces, así como uno comete errores, los demás también pueden cometer errores, hay que comprender eso. Recordemos también que cada persona tiene, como los eventos, su velocidad, su ritmo. Entonces hay personas que pueden estar en un ritmo de evolución interior más lento, entonces están más mecanizados. Entonces en vez de enojarme y de juzgar, comprender y entender la situación del otro. Recordemos que las personas no nos dan lo que nosotros queremos, nos dan muchas veces lo que pueden. Entonces yo tal vez quiera que esa persona me dé lo que yo pretendo y capaz que ella no puede dármelo, no es que no quiera, no tiene las capacidades para darme lo que yo pretendo. Entonces también yo tengo que replantearme eso, ¿eh? Entender que una cosa es lo que yo quiero del otro, otra cosa es lo que el otro me puede dar. Y como dice Simone Weil, cuando uno recibe algo negativo del otro y uno no es reactivo y no responde, no paga con la misma moneda, en uno se genera un vacío y en ese vacío ingresa la luz, ingresa la gracia. Es decir, dice Simone Weil que cuando nosotros no somos negativos con quienes fueron negativos con nosotros, en cierto modo nosotros nos llenamos de luz. ¿Eh? Tenemos una ganancia, se genera una deuda con nosotros que se paga con luz, se gana con comprensión. Y como dijimos, para ejercer una consideración externa, o sea, una consideración del otro, es muy importante la empatía. La empatía es una capacidad del ser humano basada incluso en una estructura neurobiológica que son las neuronas espejo, que nos permiten poder vivenciar la situación que vive el otro, ya sea buena o mala, ponernos en los zapatos del otro, poder ver la situación del otro desde su perspectiva, y eso nos permite entonces comprenderlo más a fondo. Después en el proceso empático uno tiene que volver a uno mismo y entonces poder ser más objetivo en la evaluación de la situación del otro. No hay que confundir empatía con simpatía y con antipatía, que es cuando uno va hacia el otro, se pone en los zapatos del otro y se queda en aquel lugar, no vuelve a uno y entonces pierde objetividad. Si se queda, digamos, sobrevalorando al otro es la simpatía, se queda desvalorizando al otro es la antipatía, pero cuando uno vuelve a uno, después de haber pasado por la situación mentalmente, por la situación del otro, eso es la verdadera empatía. Porque uno tiene que volver a uno para poder evaluar lo que vivenció de forma más objetiva. Si la empatía es una herramienta muy importante para la consideración externa. Recordemos que es muy importante para una consideración externa haber hecho un buen trabajo interior. Por ejemplo, si uno se autoobservó, detectó sus debilidades, rectificó o las está rectificando en forma oscilante, como dijimos, nunca es un logro permanente. Uno entonces se perdona porque ha rectificado y cuando uno se perdona es capaz de perdonar a los otros. Generalmente la persona que no perdona a los demás no se ha perdonado a sí mismo, que es el núcleo central de su problema. Y recuerden que
el perdón tiene que estar acompañado de memoria, porque si hay perdón sin memoria, no hay aprendizaje. La memoria no es rencor. La memoria es, se perdona o se recuerda lo que pasó, que haya aprendizaje. Cuando hay recuerdo con dolor, eso es rencor, eso es negativo. Tiene que haber memoria sin dolor para que haya aprendizaje, aún habiendo perdón. Entonces, como dice la sabiduría perenne, hay que cuidar el mundo interior, hay que cuidar la esencia, hay que desarrollar la esencia, porque esa rectificación personal es el camino hacia la rectificación social. O sea, el tikkun personal, la teshuvá, es la base del tikkun olam, o sea, la rectificación del mundo. El mundo puede ser adverso, pero si nosotros esa adversidad la metabolizamos y la transformamos en conocimiento, en aprendizaje y no en impresiones negativas para nuestro interior, hacemos una suerte de alquimia, una alquimia emocional que nos permite entonces transformar toda esa negatividad del mundo exterior en crecimiento. Por eso es muy importante el cultivo, digamos, de la esencia, la rectificación, el desarrollo de la interioridad. Porque a su vez, luego después vemos cómo somos. Si nosotros tenemos belleza interior, vamos a ver belleza en el mundo. Si nosotros tenemos fealdad interior, solo vamos a ver y a generar fealdad en el mundo exterior. Bien, otro de los antídotos que nos otorga la sabiduría perenne para el despertar, para la ruptura de la mecanicidad, es no hacer las cosas buscando la recompensa exterior. Recompensa exterior, por empezar, es efímera. Por otro lado, puede requerir que uno destruya su esencia para conseguir la recompensa exterior, o sea, traicionarse a sí mismo. Entonces, lo importante es llevar a cabo un proceso correcto y bello. O sea, el proceso es más importante que el resultado. Hay que procurar poner la energía en la belleza y la corrección del proceso. Y probablemente el resultado llegue. Y si no llega, no nos va a importar porque nosotros buscábamos un resultado como estímulo, pero en el fondo nuestro objetivo era el proceso, era el camino, el disfrute del camino y la belleza del camino. Entonces esa es la clave como todos los antídotos contra la mecanicidad. Buscar la recompensa interior, que es la satisfacción de hacer las cosas lo mejor posible y para bien. Y después, si el resultado externo se consigue, mejor. Y si no se consigue, no era nuestro objetivo central, era un objetivo secundario. Esa es otra de las claves de un mecanismo antimecanicidad. Buscar como objetivo el deleite o el disfrute del proceso, no la meta exterior, no la recompensa exterior. Que la recompensa sea interior, la recompensa sea el hacer las cosas a conciencia lo mejor posible y para bien. Otro antídoto es no caer en la consideración interna. ¿Qué significa? La persona que está satisfecha con sí misma es porque tiene topes, es decir, tiene ocultamientos. No ve realmente su interioridad. Ve la imagen del ego edulcorada y fantasiosa que él mismo se ha creado para sentirse que está en lo correcto. O sea, que no tiene fallas, que no tiene cosas para mejorar. En cambio, uno de los mecanismos que fabrica esa pintura o imagen, autoimagen edulcorada de uno es la negación y la proyección. La negación es el tapar los defectos de uno para no verlos, los topes, los clipá, decíamos. Es como una ceguera selectiva hacia las cosas negativas de uno mismo para no verlas, no hacerlas conscientes. Y la otra es la proyección, es decir, aquellas veces que se detectan y entonces en vez de analizarlas y de reconocerlas, uno las atribuye al prójimo. Decía Jung que cuando uno hace una crítica descarnada de otra persona, generalmente se está describiendo a uno mismo. No hablo de una crítica mesurada o equilibrada, reconociendo lo bueno y lo malo, sino cuando hace una crítica donde todo es negativo respecto del otro, en general ahí se está filtrando una proyección de lo negativo de uno mismo. Más, este mecanismo de proyección por el cual
una persona aquello negativo que no reconoce como propio lo deposita en el otro por proyección, dice el sufismo que si uno lo sabe utilizar en forma, digamos, consciente, es muy útil, porque dice que en el hombre, en los grupos, en las sociedades, está como en una sala de espejos, es decir, se refleja en su prójimo. Y entonces, si él es consciente de eso, al observar las críticas que hace de los demás, va a poder observar sus propios defectos. Es decir, dice el sufismo, aquel que no pueda autoobservarse y detectar sus defectos en su interior, lo que tiene que hacer es prestar atención en las cosas negativas que encuentran los demás y ahí va a encontrar la proyección de sus propias negatividades. Como si fuese que se para en una sala de espejos y en esas otras personas que ve reflejadas, que él cree que son otras, en realidad es el mismo puesto en frente de él, puesto exteriormente por enfrente de él como si fuese en un espejo. O sea que el sufismo considera que este mecanismo de proyección que tiene el ser humano, bien utilizado, termina siendo un instrumento a favor de la rectificación, porque nos permite ver externamente lo que no podemos ver internamente, para lograr rectificación. Es decir, se dice que el satisfecho de sí, en realidad, es una persona que está dormida y que lo único que hace es o tapar sus defectos, ceguera, digamos, emocional, o proyectarlos permanentemente en los otros para sacarlos de sí y no verlos en su interior. Y esa persona, satisfecha de sí misma, en virtud de sus topes, de sus ocultamientos, de sus clipá, en definitiva, vive para el mundo exterior, no vive para el mundo interior. Su objetivo es el mundo exterior. Por eso está dormida y está mecanizada. Cuando en realidad la persona que en realidad mira hacia su mundo interior y quiere desarrollar su mundo interior, va a reconocer sus defectos, va a procurar mejorarlos, rectificarlos, y entiende entonces que el mundo exterior, la vida, es un medio para conseguir el aprendizaje, para mejorar su interioridad, su esencia, que ese es el objetivo real o el objetivo final, que es la mejoría y desarrollo de su esencia. Hay una famosa frase del sufismo que dice que si una persona nunca se encontró ninguna faceta de sí mismo desagradable, entonces significa que nunca se autoobservó realmente. Es decir, que esas facetas desagradables que tiene como cualquier ser humano, no las vio porque las tiene ocultas, las tiene con topes, las tiene con una cobertura. Y volviendo a los artistas metafísicos, recordemos el cuento de Jekyll y Hyde de Stevenson, donde justamente Hyde, que remite a la palabra que evoca escondido, digamos, ¿no? Esconder, justamente representa los aspectos negativos de esa persona que están ocultos y que uno debe rectificar para el desarrollo de la esencia, el desarrollo de sí mismo. O vemos un ejemplo similar en la parábola del Evangelio del fariseo y el publicano, donde el fariseo va a la iglesia junto al publicano y mientras el fariseo dice que le agradece a Dios por ser perfecto y no tener ningún tipo de error, el publicano pide perdón por sus faltas y termina diciendo la parábola, el que sale justificado de allí fue el humilde, el que reconoció sus defectos, el publicano, y no el fariseo que creía perfecto. Eso lo que representa justamente es una persona con ocultamientos, con clipá, una persona con desocultamiento y con trabajo interior, procurando, digamos, corregir sus faltas. En el caso de una persona que vive con los ocultamientos, vive no para lo que se debe, sino para lo que le conviene, y vive mirando al mundo exterior y no al mundo interior. Incluso en la misma parábola, mientras que el fariseo dice, gracias porque soy perfecto y no imperfecto como este publicano, es decir,
está practicando consideración interna, se está autoalabando y no está practicando consideración externa, que es perdón hacia el prójimo por sus errores. El publicano, al contrario, no se ocupa de juzgar al fariseo y él lo que pide es perdón por sus defectos, es decir, no practica la consideración interna, no es que se autojustifica, sino que se arrepiente y no juzga al prójimo, o sea, practica la consideración externa. Porque, como decíamos, lo importante no es ser perfecto, porque nadie es perfecto, solo la divinidad es perfecta. Todos somos imperfectos. Lo importante es detectar las imperfecciones y procurar mejorarlas, rectificarlas. Como refleja un arte muy sabio del Japón, del kintsugi, que lo que hace es, ante los objetos rotos, en vez de desecharlos, reúne sus piezas con oro, las reconstruye y esas piezas entonces no solo son recuperadas, sino que valen más que antes porque tienen una historia, tienen una resurrección, tienen una salida del daño hacia la reparación. Lo mismo pasa con el ser humano. No quedarse apegado a la imagen pseudo perfecta que le muestra su ego, esa pintura edulcorada, falsa, sino encontrar en su interior los defectos, rectificarlos, procurar mejorarlos y entonces desarrollar entonces de esa forma su esencia en una forma de reparación personal. Entonces, la filosofía o sabiduría perenne nos ha dejado una guía de cómo evitar la consideración interna. Por ejemplo, como decíamos antes, no apegarse a la falsa personalidad, no creerse el retrato edulcorado que el ego hace de nosotros, sino ir en busca de la verdadera personalidad, o sea, de la esencia, detectar sus fallas y procurar corregirlas. Otro punto es, ante eventos negativos y ante emociones negativas, no apegarse a ellas. Uno es su esencia, no es lo que tiene, ni lo material ni lo inmaterial. Entonces, que esas negatividades, eventos y emociones no penetren en nuestro castillo interior, no penetren en nuestra ciudadela interior, para mantener nuestro shalom, nuestra paz interior y poder atravesar esas situaciones, por supuesto, en pos de resolver esos problemas, es decir, no es una situación de indiferencia, no, lo que hay es una preservación de la interioridad para estar en el mayor de los equilibrios posibles y poder atravesar esas situaciones negativas, ya sean eventos o emociones, pero de manera proactiva, buscando resolverlas, manteniendo, digamos, el arca de Noé interior, o sea, manteniendo ese espacio de luz interior que nos permita la estabilidad y que nos ayude a atravesar esas situaciones adversas. Otras recomendaciones de la sabiduría perenne para evitar la consideración interna es no haga cuenta, es decir, no se autofije, no se autolamente, no piense que le debe cosas, no esté, digamos, entre comillas, llorando por lo que le pasó, por lo que le hicieron. Eso es pérdida de energía y pérdida de tiempo. No se autocompadezca. Piense en cómo resolver las situaciones negativas, cómo atravesarlas, manteniendo el equilibrio interior. Esa es otra de las claves de evitar la consideración interna. Entonces, dirá la sabiduría perenne, para ese correcto desarrollo interior hay que autoobservarse, o sea, hay que desdoblarse y verse uno desde afuera a sí mismo como si fuese un tercero. Esa autoobservación tiene que ser desapasionada, acrítica, viendo lo bueno y lo malo sin hacer juicio de valor. Y al detectar lo malo, entonces uno puede saber los diagnósticos de cuáles son los puntos que tiene que mejorar. Es decir, que la autoobservación lleva al recuerdo de sí, o sea, quién es uno realmente en su yo interior. Y ese recuerdo de sí lleva al conocimiento de sí, dijimos, el conocimiento verdadero de uno mismo,
para la mejoría, la rectificación interior. Se dice que cuando uno se autoobserva despierta, cuando uno se reconoce y se conoce a sí mismo, muere, que muere a su falsa personalidad y encuentra la verdadera personalidad, y cuando uno rectifica y mejora su personalidad verdadera, su esencia, entonces ahí renace o resucita. O sea, el proceso de la rectificación interior pasa por una fase de despertar, una fase de muerte metafórica, porque uno muere a lo que era antes y después uno es otra persona, o sea, una mejora de sí mismo, o sea, renace o resucita, ¿no? Que sería la tercera etapa. Por eso dicen los sabios que para obtener oro hay que tener oro. ¿Qué quiere decir eso? Para uno obtener la superación, tiene primero que hacer una limpieza interior. Por eso una frase de Gurdjieff dice, el hombre está dormido, cuando muera despertará. ¿Qué quiere decir? El hombre está mecanizado, está en estado de adormecimiento, estado de ilusión. Cuando se despierta y ve quién es realmente, muere, que muere a lo que era anteriormente, muere a la oruga, el que está en proceso de ser mariposa, diríamos en términos metafísicos, y al hacer el tikkun, la rectificación, despierta, o sea, renace, se renueva, deviene mariposa, hace metanoia, o sea, hace una transformación y un cambio en su perspectiva de vida. Recordemos, parte de no ejercer la consideración interna es no victimizarse, no reprocharle a los demás que le deben cosas, no sentirse que se le adeudan cosas. Eso es parte de el reforzamiento del ego y el ocultamiento del desarrollo de la esencia. Y por el contrario, sí practicar la empatía, la consideración externa, la consideración hacia los demás. Entonces, cuando uno no practica la consideración interna y practica la consideración externa, o sea, no se victimiza, no lamenta y procura entender a los demás, entonces está trabajando para la individuación, es decir, para el crecimiento interior, que es en definitiva lo que va a permitir el desarrollo de la metanoia, o sea, el desarrollo del cambio de perspectiva en el juego de la vida. Y si recuerdan, habíamos visto en el módulo 1 que a partir de la divinidad fueron surgiendo varios mundos, nosotros estamos nuestro mundo material es el quinto mundo, que eso fue dado en forma sucesiva porque la divinidad no puede manifestarse directamente en el mundo material, porque el mundo material no lo soportaría, no soportaría tanta energía, digamos, en su reducido mundo material, y que a su vez, tomando el ejemplo de la Kabbalah, nuestra alma tiene 5 partes y cada una de esas partes pertenece a cada uno de estos 5 mundos. Por ejemplo, tenemos nuestro cuerpo, que sería lo que pertenece justamente al mundo de la materia, al universo de Asia. O por ejemplo, tenemos nuestro psiquismo, que es el Ruach, que pertenece al mundo de Yetzirah, y así sucesivamente. Bueno, una persona que logra o procura la integridad, logra alinear todas estas distintas facetas de su alma. Es decir, procura alinear lo que hace con lo que piensa, con lo que siente. ¿eh? Es una persona íntegra, tiene una alineación entre su sentir, su pensar y su hacer. En cambio, una persona que solo vive con metas materiales en el mundo material, en el universo de Asia, va a tener justamente su accionar disociado de lo que siente o de lo que piensa. Y eso es la persona que no tiene integridad. Por eso lo que decíamos, o que decía mejor dicho Jung, es no somos perfectos, no podemos serlo, podemos procurar ser menos imperfectos, por lo cual no importa la perfección, sí importa tratar de lograr la menor imperfección, pero lo que importa es lograr o procurar la integridad, o sea, el alineamiento entre el sentir, el pensar y el hacer, es decir, entre las distintas porciones que integran nuestra alma. Por eso, cuando los fieles
le consultaban al gran rabí, el Rebbe Lubavitch, qué debían comer, si estaba bien comer ciertas comidas o no. Él los aconsejaba, pero siempre les decía, preocúpense más por los egresos que por los ingresos. O sea, preocúpense no tanto por lo que comen o lo que ingresan a su cuerpo, sino por lo que egresa de su cuerpo, o sea, lo que egresa de ustedes, lo que ustedes hacen, lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten. Preocúpense por la pureza de sus egresos, más que por la pureza de sus ingresos. Y así llegamos entonces a otro antídoto, que es el de procurar equilibrar nuestro interior, equilibrar nuestra esencia. En esto tenemos varios mapas para poder hacerlo. Ya hemos explicado antes que un mapa excelente es el que ofrece el misticismo judío, es el mapa del alma humana con el árbol de la vida, con sus 10 sefirot, y donde uno, como mencionábamos en las otras clases, debe autoobservarse en forma periódica a lo largo del día, cómo está uno en cada una de estas estaciones, de cada una de estas sefirá, y procurar en todas ellas lograr el máximo equilibrio. Ya lo hemos comentado en otra clase. Otro de los mapas que la sabiduría perenne nos ha otorgado para procurar el equilibrio interior o, digamos, el desarrollo interior es el de los capitales. Es decir, para procurar no caer en ellos. Los pecados capitales es así porque es cabeza de otros pecados, es decir, cuando se transgrede alguno de estos, concatenadamente se caen en otros pecados asociados. Em, Básicamente recordemos que pecado, desde el punto de vista de la traducción griega, es ampía, ya quiere decir no dar en el blanco, o sea, son desaciertos, o lo que diríamos misticismo, desequilibrio. Bueno, estos pecados capitales, que originalmente en la Edad Media se hablaban de 8 pecados, después se redujo a 7, sacando uno de ellos que es la sedia, la tristeza del espíritu. Eh, Quedaron como 7, como es sabido, son la pereza, la lujuria, la ira, la avaricia, la envidia y la soberbia. La mayoría son pecados por apegos, o sea, apego excesivo a algún tópico. En el caso de el peor de todos ellos se considera que es la soberbia, porque probablemente se lo vincula con el tema de que el Lucifer no quiso servir a los mandatos divinos por considerarse superior, o sea, por soberbia justamente. Desde el punto de vista, digamos, metafórico, se lo considera por eso el peor. Pero tal vez sea el peor también porque evita, justamente como decíamos antes, reconocer los defectos interiores como para mejorarlos, ¿no? Desde el punto de vista práctico, la soberbia es la imposibilidad de mejora por creerse superior, ¿no es cierto? Por creerse ya rectificado. Y comentábamos que la sedia, de eso habló mucho Spinoza, se considera un pecado porque esa tristeza interior, esa tristeza del alma, lo que hace es em, distraer a la persona para que no se ocupe de su verdadera misión, que es la trascendencia. Entonces, el estado de tristeza le quita la energía, las ganas y la atención como para procurar lograr el desarrollo de la esencia. Por eso se considera también uno de los pecados desde el punto de vista de las tradiciones.
O como dice el gran cabalista Mario Sabán, los pecados y sus apegos inherentes lo que hacen es, en definitiva, el gran mal es la distracción. Es decir, mientras la persona está distraída en estos apegos, no pone el foco de atención en lo que tiene que realmente ponerlo, que es en el de autoobservarse, rectificar, lograr tikkun, lograr teshuvah. Entonces, el gran mal de los pecados en el fondo es la distracción y desviar el objetivo real que la persona debiera tener hacia objetivos que son inconducentes. Y volviendo al tema de que en la lengua y en las etimologías se esconden a veces mensajes de las tradiciones, y volviendo al hecho de que las leyes del mundo superior son las mismas que las leyes del mundo inferior, veamos, por ejemplo, cómo cuando un jardinero o una persona que cuida un árbol, que encuentra que está creciendo desviado, lo rectifica, le pone tutores para que ese árbol se enderece y tenga un mejor acceso hacia la luz, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con nosotros cuando, rectificando el árbol de nuestra alma, el Etzahaim, el árbol de la vida, procuramos entonces una ascendencia mayor hacia la divinidad, o sea, hacia la trascendencia, hacia la luz. Entonces, comparando cómo las mismas leyes del mundo material son las mismas leyes que rigen el mundo espiritual. Y desde el punto de vista etimológico, fíjense, por ejemplo, cómo la palabra árbol en inglés tree tiene la misma etimología de true, de verdad. Es decir, enderezar el árbol metafísicamente implica procurar ir hacia la verdad. O, por ejemplo, veamos otra palabra como right, correcto, tiene la misma etimología de straight, enderezar. Es decir, cuando uno endereza el árbol, cuando uno equilibra el árbol del alma, el árbol de la vida, está en definitiva llegando o procurando llegar a la verdad. Entonces vemos cómo entonces en la etimología de muchas palabras, en muchos idiomas, se esconden también conceptos metafísicos. En definitiva, a lo que apunta el mensaje de la tradición o de la sabiduría perenne es a la búsqueda de la ecuanimidad, a la búsqueda del equilibrio, que sabemos que es un equilibrio imposible, porque siempre estamos oscilando, siempre estamos equilibrados, desequilibrados, reequilibrando, pero el tema es que cuando uno reequilibra rectificando, es un desequilibrio de crecimiento. En cambio, la persona que tiene un desequilibrio y permanece en ese desequilibrio porque tiene una clipá, tiene un ocultamiento, y entonces no hace diagnóstico de que tiene ese desequilibrio y por ende no lo repara, entonces eso es un desequilibrio de estancamiento. El desequilibrio de crecimiento no, es un desequilibrio en el cual uno es consciente de él, lo rectifica, es consciente de que se ha desviado, vuelve a rectificar, y entonces hay una oscilación, un dinamismo, no es un equilibrio muerto, es un equilibrio dinámico, pero eso, a pesar de que es un trabajo continuo, lleva a una sensación de paz interior, que es el shalom interior del que antes hablábamos. Como dice otro ejemplo de la sabiduría perenne, es la búsqueda del equilibrio, la búsqueda de la ecuanimidad, es la búsqueda del centro de la rueda. Si nosotros permanecemos en el centro de la rueda, las oscilaciones de la rueda no nos afectan. Pero si permanecemos en la periferia de la rueda, o sea, en lo que sería la parte desequilibrada de nosotros, estamos sujetos a los vaivenes del mundo exterior, o sea, estamos sujetos a las subidas y las bajadas que se producen por los eventos del mundo exterior. En cambio, cuando estamos centrados en nuestro castillo interior, estamos en nuestra esencia, estamos en nuestra interioridad, en nuestra ciudadela interior, las oscilaciones del mundo exterior acontecen, pero nosotros estamos a resguardo internamente en nuestra fortaleza interior. O como dice la tradición, tomando otro ejemplo, es el ejemplo del péndulo. Tenemos que procurar que el péndulo de la realidad tenga un ángulo de oscilación más pequeño. Es decir, nunca va a dejar de haber oscilación, ¿no?
dijimos, el equilibrio perfecto no existe, pero si uno trabaja en pos de el equilibrio, en pos de la rectificación, lo que va a suceder es que el ángulo de oscilación del péndulo va a ser estrecho. Y entonces los vaivenes que vamos a sufrir no van a ser extremos. En cambio, si una persona no logra equilibrarse interiormente, va a verse sujeta a los vaivenes extremos del mundo exterior. Entonces, esta búsqueda de la ecuanimidad, esta búsqueda de tratar de reequilibrar todo el tiempo su árbol de la vida, su árbol interior, que vimos que está representada por una reducción del ángulo de oscilación del péndulo o por ir hacia el centro de la rueda para estar menos sujeto a las grandes oscilaciones del mundo exterior, también se ve representado desde el punto de vista de la tradición en el equilibrio de los platillos de la balanza, en el equilibrio del juego del sube y baja. En los juegos infantiles se esconde mucha información tradicional, habíamos siempre mencionado. Cuando sube y baja está equilibrado, ninguna de las dos personas que están en los extremos cae abruptamente a la tierra, sube abruptamente, sino que se mantienen como plano equilibrados. O, por ejemplo, es estar en el centro de la cruz, o sea, en la encrucijada de la cruz. Son todos símbolos, metáforas transmitidos por las tradiciones que en definitiva significan lo mismo. Es el logro o la aspiración, mejor dicho, a estar siempre lo más equilibrado posible en la parte interior para el mejor desarrollo de la esencia. Entonces, a modo de resumen de esta segunda clase del módulo 2, hemos visto una serie de antídotos que también nos brinda la sabiduría perenne para luchar contra el estado de sueño, para luchar contra el estado de mecanicidad. Por ejemplo, vimos cultivar la nadidad, o sea, el concepto de que uno no es nada frente a la divinidad, o sea, la humildad. Después, la no identificación o el desapego, el luchar por una conciencia de desapego. También practicar la consideración externa, la empatía, no practicar la consideración interna, la autojustificación, el autolamento, y siempre buscar el equilibrio del árbol interior, o sea, buscar siempre la ecuanimidad interior. Entonces, la visión común, la sabiduría perenne, la escuela va a enseñarnos, la vida va a ser maestra, si nosotros tenemos una actitud proactiva, una actitud de esfuerzo y evitamos entonces la consideración interna, evitamos el egocentrismo y evitamos los apegos, tanto a nuestras posesiones materiales como inmateriales. Y la vida será maestra también, en tanto y en cuanto nosotros cultivemos la consideración externa, la empatía, también en tanto y en cuanto nosotros no busquemos recompensa exterior, busquemos más bien recompensa interior, o sea, el logro de la transmutación, el logro de la metanoia, y entendamos que los acontecimientos son lecciones, que todo es para bien. De lo bueno se aprende y se disfruta, de lo malo se aprende, y todo se agradece porque todos son oportunidades de aprendizaje y de crecimiento.